bueno, para darle seguimiento al caso de IPS, estamos en línea con el abogado Raúl Mongelos, quien representa a los marinos mercantes. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos, buenas tardes a los radioescuchas de esta prestigiosa radio. Gracias, doctor, por atendernos. Estuve leyendo lo que fue la resolución de la medida cautelar, leía también tu postura, lo que mencionabas cuando se te corrió traslado de este pedido que hace el IPS, que finalmente se concedió. Tanto escuchamos la voz también desde el IPS, pero muy poco escuchamos la versión de los marinos mercantes. Y como representas a ellos, doctor, ¿cuál es tu criterio con relación a lo que resolvió el Tribunal de Apelación ayer? Mira, en primer lugar te tengo que decir que es bastante preocupante que un tribunal tenga que suspender los efectos de una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Yo no me acuerdo de que haya existido antecedentes de esta naturaleza. Puede ser que exista, ¿verdad? Pero yo no me acuerdo en mi carrera de abogado y en las lecturas que he realizado un antecedente como este. Yo creo que es importante que los radioescuchas entiendan de dónde viene esta situación que se generó con el tema de los capitanes. Y por eso es importante un poco recordar y remontarnos al acuerdo sentencia que tiene como fecha de emisión allá por diciembre del año 2016, en donde se le da a los marinos la posibilidad de cobrar sus haberes jubilatorios de acuerdo y proporcionalmente a los descuentos que se les realizaban. ¿Por qué? Porque la ley 92 barra 98-92. 98 exactamente pone un tope para el cobro de los haberes jubilatorios. Pero la Corte, mal o bien, decidió en ese entonces otorgarle la medida, la inconstitucionalidad de esa ley y por lo tanto eliminaba esa resolución, esa ley, y los marinos tenían la posibilidad de cobrar los haberes jubilatorios sin ningún tope de por medio. Esa es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Si bien existe en nuestra normativa la acción autónoma de nulidad, no es menos cierto que para que la acción autónoma de nulidad pueda ser viable, tiene que tener un elemento, que es el elemento de la indefensión. Y ese fue el argumento de IPS para presentarlo. Pero no existió ningún tipo de indefensión allá en la Corte Suprema de Justicia por el año 2016, porque resulta que cuando vos cuestionás por inconstitucionalidad una ley, la parte interviniente es el fiscal general del Estado, como ocurrió efectivamente en el expediente. El fiscal general del Estado en ese entonces se opuso a las pretensiones de los marinos y la Corte, por unanimidad, decidió el fondo de la cuestión otorgarle esa resolución a los marinos. Hoy tenemos una resolución, una medida cautelar que presentó IPS en primera instancia, que se le fue denegado y que fue apelado, y hoy la Cámara le otorga a IPS la suspensión de los efectos de esa sentencia. ¿Por qué ocurre esto? Yo te voy a ser sincero, yo creo que esto ocurre por una presión que no hay necesidad de ser muy inteligente para entender, ¿verdad? Es decir, hace unos 10 días atrás, la propia ministra del Trabajo manifestaba que se iba a reunir con el presidente de la Corte Suprema de Justicia a fin de solicitar que se revea esta resolución de la Corte. Hace aproximadamente, creo que el lunes de la semana pasada, en contra de todo el manual ético del Poder Judicial, la Cámara de Apelación se reúne con una de las partes, que son los consejeros de IPS y su asesor jurídico. Justamente eso, está mal visto eso, doctor, ¿verdad? Pero eso está mal, es decir, eso hay un código de ética judicial que prohíbe que un magistrado se reúna con una de las partes en forma separada.
Es Muchas como que veces yo he prácticamente se le escuchó y ya rápido resolvió a su favor. O sea, es muy evidente sí, mirando lo que es desde afuera, ¿verdad? efectivamente, vos sabes muy bien de que yo hace 5 años estoy esperando en otros expedientes resoluciones de esta naturaleza, y esta resolución sale a 5 días de esa reunión que realizó uno de los camaristas con los apoderados y con los consejeros de IPS. Pues, evidentemente hay una intromisión. No es extraño, ¿verdad? Porque el Poder Judicial se ha caracterizado por eso. Entonces esa es pero ¿qué es lo preocupante acá? Y lo preocupante es de que nosotros tenemos una pirámide de Kelsen, ¿verdad? Donde allá al último está lo primordial y lo más importante de la Constitución Nacional. Y el órgano que emite una resolución de inconstitucionalidad es la Corte Suprema de Justicia. La ley es clara en determinar de que las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia son inapelables, justamente para que exista cierta seguridad jurídica. En algún punto tiene que terminar un litigio. Y esta resolución que hoy tenemos, ¿qué es lo que va a acontecer? Y va a acontecer una anarquía jurídica, porque hoy cualquier abogado que se sienta lesionado por alguna resolución de la Corte va a poder ir a un juez inferior para solicitar la suspensión de los efectos de una resolución de la máxima autoridad del Poder Judicial. Entonces se crea una anarquía jurídica muy peligrosa con esta inmediatez que realizaron los camaristas. Es así, realmente por una parte lo que decís, ¿cómo puede ser que se analice otra vez si hizo mal o hizo bien la Corte Suprema, atendiendo que es la máxima instancia judicial? ¿Y cómo están tus defendidos, doctor? Estamos hablando de un fallo del 2016, estamos en el 2021, ustedes todavía no pueden hacer uso de ese derecho, de esa acción de inconstitucionalidad que la Corte misma dictó a favor de ustedes. Atendiendo a que no se trata de un título de crédito, digamos, ustedes, ¿qué más presentaron a partir incluso de esa aclaratoria que se da en el 2017? Hay aproximadamente 9 a 11 marineros que ya se jubilaron y que no cobraron como dispone esa resolución de la Corte. Esos marineros presentaron una solicitud administrativamente ante el IPS que tampoco tuvieron respuesta. ¿Qué es lo que va a acontecer en el futuro? Es de que esos marineros van a tener que presentar la ejecución de la sentencia a fin de que se le pueda abonar como establece en la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros ahora estamos analizando varios caminos. Uno era el de la apelación, pero como ya no confiamos en esta Cámara, ¿verdad? Porque ha actuado con bastante temeridad, entonces estamos viendo la posibilidad de recurrir ese AI por la vía de la inconstitucionalidad a los efectos de que se suspenda los efectos, valga la redundancia, de ese AI. Por un lado. Por otro lado también la denuncia correspondiente en la oficina de ética judicial y también en el jurado de enjuiciamiento. Digamos que son 3 caminos que estamos analizando implementar, que seguramente vamos a tener algún tipo de consulta con los clientes a fin de que en esta semana o más tardar la próxima semana ya implementemos las acciones que creemos convenientes a nuestros derechos. Doctor, recordame quién fue el que se reunió con los representantes de IPS, quién de los camaristas, quién de los miembros del Mira, Tribunal de Apelación. en este momento no me acuerdo quién es, porque realmente no me acuerdo, Acá tengo los pero nombres de los que resolvieron. Enrique Mercado Rotela, Mirta Elena Osuna, Osvaldo Enrique González creo que fue y... el doctor González, ¿eh? mm, Creo que yo fue el doctor recuerdo cuando González. los representantes de IPS fueron hasta la sala de prensa y hablaron sobre eso. Me llamó también Sí. mucho la atención, ¿verdad? Que abiertamente ellos fueron, mostraron que estaban reunidos que se reunieron con los integrantes del Tribunal de Apelación y ya esta semana se haya resuelto. Vas a presentar entonces una denuncia por mal desempeño de funciones ante el jurado y también una queja ante el Tribunal de Ética Judicial.
Sí, yo creo que la Corte tiene que suspender inmediatamente de oficio a estos camaristas. Vamos a presentar, pero ellos, sí, lo notorio y público, pues no es necesario ser probado. ¿Ya? Y en todos los medios de comunicación apareció, se publicitó la reunión de los consejeros de IPS con este camarista, ¿verdad? Y 8 días después sale la resolución a favor de ellos. Es decir, lo notorio y público, repito, no hay necesidad de ser probado, ¿verdad? Y yo creo que la Corte ya tendría que haber sacado una resolución suspendiendo a los camaristas, pero no lo hizo, y entonces vamos a tratar de indicarles, por si no sepan, de esta situación. Doctor, ¿y cuánto tiempo tenés para presentar esta acción de inconstitucionalidad otra vez Yo, contra el AI? yo tengo 9 días a partir de que quede notificada, que quedó notificada hoy justamente. Hoy notificado, 9 días, entonces desde mañana corre el plazo de 9 días. así mismo, 9 días hábiles. Bueno, está bien. Y bueno, vamos a estar siguiendo este caso. A mí nada más que no dejo de pensar en estos marinos, ¿verdad? En estos más de 100, ¿verdad? Que consiguieron la acción de inconstitucionalidad ya en el 2016. ¿Por qué se alarga tanto? Y ahora inicia otra demanda que se podría extender, no sé, 5 o 6 años más. Y no hay Eso, una última definición con relación a esto. imagínate que esta misma lógica se traslada a otro tipo de juicios. Van a ser los juicios interminables y los juzgados van a estar abarrotados de acción autónoma de nulidad. Y es decir, lo que acá ocurrió es un poco más grave de lo que la gente está observando. Acá lo que ocurrió es que se rompió el Estado de Derecho, se violó la prelación de los organismos jurisdiccionales y se creó una anarquía jurídica con un tema de 126 marineros que habían sacado una acción de inconstitucionalidad a favor de ellos. Es como abrir el paraguas para otros casos parecidos donde se presenten otras acciones en contra de un fallo de la Corte, podríamos decir. Así mismo, así mismo. Lo que pasa es que los jueces, además de tener capacidad, tienen que tener fortaleza. Y los jueces se dejan llevar mucho, generalmente por las presiones y por la inmediatez. Y eso está muy mal porque se genera antecedentes realmente preocupantes en las esferas judiciales con este tipo de actuaciones. Doctor, la situación de tus defendidos, ¿cuántos eran en total? ¿Son en total 100? 126 son los que sacaron a favor de ellos la acción de inconstitucionalidad. Quiero aclarar de que Sí. yo no fui el que presenté esa acción de inconstitucionalidad. Yo estoy como asesor de la Asociación de Capitanes hace aproximadamente un año atrás. Uh-huh. Y estoy defendiendo en el expediente de acción autónoma de nulidad a aproximadamente 50 capitanes. Y los Pero otros, el restante no presentó. Los otros ni siquiera fueron notificados todavía, imagínate. ¿Del 2016 no, de la acción autónoma? No, de la acción autónoma de nulidad. IPS notificó a unos 50 y después dejó de notificar. Dios mío. Y de estos 126, o por lo menos de los 50 y tantos que estás representando, ¿cuántos son los que ya se jubilaron? 9 aproximadamente. 9. Y ninguno de ellos pudo cobrar más de lo que a partir de esa acción de inconstitucionalidad. Ninguno pudieron cobrar. Y ahora mucho menos. Ahora mucho menos. Antes lo manifestaban la gente de IPS que es una resolución meramente declarativa. Es decir, imagínate. Entonces, ¿para qué la gente va a recurrir a los estrados judiciales si es que no va a poder ser efectivo sus derechos? Por un lado manifiestan eso, pero por otro lado solicitan esta medida cautelar porque dicen que causan un perjuicio terrible a la institución. Hay un poco de contradicción ahí, ¿verdad? Efectivamente. El IPS se contradice desde ya porque, como te vuelvo a repetir, argumenta la indefensión allá en la Corte, pues resulta que no hay indefensión porque nunca hubiesen tenido posibilidad de ser parte porque la ley no hace que ellos sean parte. Doctor, y en todo caso, ya que ellos dicen que es una acción declarativa, ¿no podría haber otro juicio como un, ¿cómo es? Título de crédito? Sí, eso hablamos cuando hablamos sobre la ejecución de la sentencia. Es decir, nosotros realmente estábamos viendo
primero ver en IPS la parte administrativa, ¿verdad? Y segundo, si es que eso no era viable, presentar los juicios de ejecución de sentencia. Bueno, doctor, eso no se descarta entonces. No se descarta porque ahora vamos a presentar solamente la acción de inconstitucionalidad en contra del AI, Sí. que suspende los efectos de la resolución de la Corte. Por lo tanto, eso va a suspender los efectos de ese AI y los marineros van a tener la posibilidad de reclamar judicialmente los haberes que le corresponden de acuerdo a la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Excelente. Vamos a estar dándole seguimiento, doctor, cuando presentes. Gracias por tu Bueno, tiempo. no, gracias a vos por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.